Ok, ahora sí, vamos entonces con los errores más comunes. Al respecto, les indico que estos errores más comunes los hemos obtenido de la página del BI. La publicación que hacen ellos con respecto a el informe de los resultados de las evaluaciones que van haciendo para mayo y para noviembre. Entonces estuvimos revisando estos informes e incluimos algunos aspectos también que nosotros hemos ido viendo en el desempeño de nuestra labor docente acá con nuestros estudiantes en el Liceo de Puriscal. Entonces, esto es una parte muy interesante porque plantea ciertos retos, ciertas situaciones que a veces no nos damos cuenta o a veces quizás estemos pasando por alto. Entonces, hay algunas cuestiones aquí interesantes. Con respecto a la sección 1, ¿qué plantea el BI con respecto a problemas generales que se han identificado en las evaluaciones, evaluaciones internas? Primero, que hay preguntas de investigación demasiado amplias o poco claras. Es complicado. Esto de la pregunta de investigación es complicado a veces trabajarlos con los chiquillos porque a veces no vienen con una experiencia en cuanto a plantear preguntas de investigación. Entonces, es uno de los labores más difíciles, siento yo, cuando trabajamos con ellos, sobre todo con los chiquillos de quinto año. Ya los de sexto sí ya tienen una experiencia más amplia, pero con los de quinto a veces cuesta un poco llegar a eso. A veces la pregunta de investigación la ponen en diferentes partes, algunos le ponen en la portada, algunos le ponen un título y indica el BI que a veces no son exactamente iguales. Hay que asegurarse de que donde esté la pregunta de investigación siempre debe aparecer exactamente igual, que no haya ningún cambio. A veces los chiquillos hacen arreglos en la pregunta y se acuerdan de hacerla solamente en una parte y en otra no. Deben asegurarse de que la pregunta siempre sea la misma. Este es uno de los problemas más grandes que enfrentamos y en mi caso casi siempre los chiquillos cuando me llegan con preguntas de investigación, eso es lo que le digo yo, chiquillos, estas preguntas no les van a permitir el análisis, son preguntas que solamente dan para la narración. Y yo siento que es mucho incluso de la formación que ellos traen, la manera en que ellos han ido desarrollándose en los colegios. Ellos tienden, yo les digo, es que usted con lo que me está proponiendo, a mí me da la idea que lo que quiere es contarme qué fue lo que pasó, narrar qué fue lo que pasó, contar qué pasó esto, pasó aquello y pasó aquello. Y se olvidan de que debe ser un trabajo en el cual, primero que todo, den respuesta a una pregunta de investigación y segundo, que esa respuesta sea analítica. Entonces, no es únicamente el narrar acontecimientos. Y eso es una de las situaciones que se está presentando más con la investigación histórica. Preguntas especulativas, que se da mucho a veces. ¿Qué hubiera pasado si Hitler no hubiera invadido Polonia, por decir cosas por el estilo? Algo parecido así. Ellos no pueden plantear preguntas que sean especulativas porque no hay una manera, digamos, que se pueda dar respuesta utilizando fuentes adecuadas. Incluso no sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros aquí nos han llegado muchos chiquillos con preguntas asociadas. Yo les digo, olvídense de las teorías de conspiración. Recuerdo cuando un chiquillo me llegó diciendo, profe, quiero hacer algo sobre las Torres Gemelas. Inmediatamente yo le dije, si quiere hacer algo sobre ese tema, olvídese de una vez de fuentes y ideas que estén asociadas a teorías de la conspiración, que de que si caen las Torres Gemelas no se puede. ¿Por qué? Porque, digamos, están centrándose en aspectos que son difíciles de comprobar a través de fuentes confiables. Luego, no se indica la pertinencia de las fuentes. Es otro de los problemas que tenemos, que no se indica la pertinencia de las fuentes. Y otra cosa relacionada con esto es que se confunde la pertinencia con el valor de contenido. Yo cuando estuve viendo esto también entré en una especie de crisis, por decirlo de alguna manera. Un problema que nosotros tenemos es que no vemos, o sea, nos dicen, la nota obtenida fue tantos puntos, pero no obtenemos información sobre en la sección tal se le calificó con tanto por tal razones, cosas por el estilo. A veces esto se tiende a dar una confusión entre lo que es el valor de contenido y la pertinencia. Entonces es importante tratar de clarificar el asunto de la pertinencia. La pertinencia a lo que se refiere es cuán valioso es para mi investigación, pero para mis objetivos de investigación. Cuán valioso es el documento, cuán valiosa es la fuente a partir de mis objetivos y a partir de mis necesidades de información para el desarrollo de mi trabajo. Eso deben de clarificarlo muy bien los estudiantes en esta parte. Y otro aspecto también es que las fuentes evaluadas no indican ni título del documento, no se indica el nombre del autor y el año de publicación. Son tres aspectos que en las dos fuentes que se van a evaluar según valor y limitación, en los tres aspectos que ya mencionamos de contenido, propósito
Y ay, se me fue el otro en este momento. Contenido, propósito y, y origen. Gracias. Aquí me está soplando mi compañero Víctor. Exactamente. Debe haber en algún momento el título, el indicar cuál es el título, cuál es el nombre del autor o los autores y el año en que fue publicado. Muy bien. ¿Qué más encontramos sobre la sección 1? El uso de enciclopedias o textos escolares. Por lo menos nosotros aquí en el colegio siempre les estamos indicando que eso no puede suceder, pero ocasionalmente pasa que se van algunas investigaciones que tienen en sus fuentes enciclopedias o textos escolares y eso no debería estar sucediendo. ¿Qué más tenemos en la sección 1? Primero, decir que una fuente no tiene, perdón, número 9, que una fuente no tiene información suficiente sobre el tema, eso es un indicador de que la pertinencia de la fuente es limitada. Yo siento que a veces los chiquillos quieren que nosotros les tengamos como una especie de receta de cocina. Para el valor, según el origen, pues pongan estas cosas. Para la limitación, según el propósito, pongan estas cosas. Y a veces no puede ser así. Las fuentes son muy diferentes, las fuentes son muy variadas. Y sí, a mí muchas veces los chiquillos me han llegado con esto, me ponen, es que una limitación es que no aborda suficientemente el tema. Y le digo yo, pues entonces usted se está matando a usted mismo, porque por un lado le está dando valor porque le aporta información, y luego dice que una limitación es que no tiene información. Entonces no, seleccionó mal la fuente. Entonces hay que tratar de evitar que digan este tipo de afirmaciones. Otro de los elementos también es afirmaciones especulativas para las limitaciones. Por ejemplo, cuando dicen, esto podría ser una limitación, ya de por sí están especulando, o sea, no están seguros de que eso sea una limitación. Entonces, hay que tener cuidado que no recurran a ese tipo de argumentos, de plantear una posible limitación sería tal. No, tienen que decir cuál es. Afirmación es un fundamento en relación con la nacionalidad o la fecha de nacimiento del autor. Eso se da mucho. Aquí yo lo veo mucho, que los chiquillos a veces me dicen, profe, es que como lo escribió un señor de los Estados Unidos, entonces defiende la posición de los Estados Unidos. Yo decía, pero no tiene que ser así. O sea, no es una receta de cocina. Automáticamente la nacionalidad no le da a la persona una visión sobre un determinado fenómeno, sobre un determinado hecho. Puede ser que haya esa situación, pero debe estar implícito dentro del texto. No se puede dar por un hecho que la nacionalidad ya va a implicar que tengan una visión sesgada hacia su respectivo país. Y luego, también esto a mí me ha pasado, me han presentado a veces, o sea, me han dicho los chiquillos, profe, y es que esto, mencionan posibles errores de traducción, si no los pueden comprobar, no pueden decir. Y volvemos al asunto de la cuestión especulativa. Ellos no pueden especular sobre lo que puede ser. Ellos deben decir cuáles son las limitaciones que tiene, no especular acerca de si las tiene o no. Eso es sobre la sección 1. Vamos ahora entonces con la sección 2, que es la sección de investigación. Hay un último punto ahí, Denis, que te pues faltaba uno, perdón, gracias, cierto. Concepción errónea de suponer que una fuente primaria es necesariamente más valiosa. Nosotros creo que siempre hemos tratado de que los chiquillos utilicen fuentes primarias por el valor que tienen, pero sin embargo lo que el BEI nos dice es que la fuente, solo por ser primaria, ya no es más valiosa que una fuente secundaria. Si la fuente es valiosa, si ya tiene la información que yo necesito, si es pertinente para mi investigación, pues será valiosa y la utilizo. Pero si van a utilizar una fuente primaria solo porque es primaria y no aporta gran cosa al trabajo de investigación, es preferible que utilicen fuentes secundarias. Entonces, no hay que pensarlo desde esta perspectiva. Ya es una fuente primaria, entonces ya todo debe ser así, sino que debe ser pertinente para el desarrollo de la investigación.